Entonces, ¿cuál era esa verdadera predicación apostólica, pastor? En el Evangelio de San Juan que él escribe, él ya finalizando tiene unas palabras muy importantes para observar que cobijan todo lo que fue el propósito con el cual él escribió su Evangelio. O sea que ahora vamos a ver cuál era el objetivo con el Evangelio, con la predicación, según el apóstol Juan. Amén. Bien, entonces vamos a mirar San Juan capítulo 20, versículo 31. Ya finalizando por ahí el libro, dice estas palabras el apóstol San Juan. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque él en el versículo anterior a este, que acabo de leer, él habla de todos los milagros que Jesús hizo y todo lo que no se pudo escribir, porque él dice que no cabrían los libros en la tierra, o sea, sería demasiado el material que había que haber escrito. Entonces, él resume en este versículo diciendo que el propósito de lo que él escribió, de todo lo que vio que hizo el Señor, fue sencillamente predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ese era el objetivo de los apóstoles con la predicación, demostrar que Cristo, el que estuvo por aquí, era el ungido, porque Cristo quiere decir ungido, y que era el Hijo de Dios, dice aquí textualmente. Amén. O sea, que ese era el objetivo. El objetivo no era, por ejemplo, el actual, por ejemplo, que tanto lo hemos dicho, pero hay que seguirlo diciendo, el de los unicitarios, por ejemplo. El objetivo de los unicitarios es decir que el que estuvo aquí era Dios. Era el Padre. Y es Dios, el Padre. Hecho hombre, dicen ellos. Ese es el objetivo actual. Claro. Pero entonces el objetivo, según este versículo, era, según lo que dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén, amén. El objetivo de ellos no era que nosotros creamos que el que estuvo aquí era el Padre, sino que creamos que el que estuvo aquí era el Hijo de Dios. Amén. El Cristo. El Cristo, porque es que a veces decimos el Cristo y no sabemos ni qué significa. Claro. Cristo significa ungido. Sí. Y antes, disculpe pastor, y ungido, una persona no puede ser ungida por él mismo. Claro. Tiene que ser ungida por alguien mayor. Claro. Por eso en una predicación ellos dicen, los apóstoles, dice, a este ungió Dios. O sea, fue ungido por el Padre mismo. Ungido significa Cristo, significa Mesías, ¿sí? Y vamos a mirar, por ejemplo, San Pablo. ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue la predicación de San Pablo? Hechos 18:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos de nuevo cuál era el objetivo de los apóstoles. Amén, amén. No iba por ahí diciendo que Jesús era Dios o que Jesús era el Padre, que Jesús era el Cristo. Amén, amén. Como ya lo recalcamos, Cristo quiere decir ungido. Sí. O sea que el Padre no puede ser Cristo porque el Padre no está ungido por nadie. El Padre, claro, nadie lo va a ungir a él. No, y que Jesús era el Cristo, porque es que habían dudas y todavía los judíos siguen resistiéndose y para eso estamos haciendo este cara a cara hoy, aquí refutando algunos argumentos de un judío, que lo veremos luego. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es mirar, por ejemplo, a Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué predicaba él? Él no predicaba otra cosa más que a Cristo. Y dice aquí que lo encontraron cuando vinieron a él, Silas y Timoteo vinieron a Macedonia y encontraron a Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, que ese era el verdadero Cristo, que era el verdadero Mesías que Israel estaba esperando. Entonces ese era el objetivo apostólico, sí, y la meta apostólica, amén, que amén, creyeran en Cristo como el Hijo de Dios. Sí, pero si miramos a otro gran predicador de la época, que fue Apolos, que incluso lo menciona Pablo en varias oportunidades, especialmente en el libro de los Hechos se menciona este nombre. Y miren lo que dice de Apolos. Para hablar de Apolos voy a tomar Hechos 18:24, un predicador muy influyente de la época. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Y a qué se dedicaba este hombre tan elocuente? Judío, por cierto. Hechos capítulo 18, versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. De nuevo vemos el objetivo apostólico.
demostrar que Jesús es el Cristo y demostrárselo a los judíos, ¿sí? Que son los más escépticos y que han sido los más difíciles de entender. Algunos afortunadamente han creído y en el tiempo de los apóstoles muchos creyeron de los judíos. Pero actualmente todavía sigue esta resistencia judía a aceptar al Mesías, porque ellos siguen esperando su Mesías. Lastimosamente eso se ha contagiado incluso al cristianismo. No solamente vemos eso en los judíos, sino también en los cristianos, Claro. en los que se supone que tienen que creer en Cristo. Por algo se les dice cristianos.